Es inevitable no sentirse indignado con escándalos como el robo billonario de Carrasquilla, este ministro de Hacienda nefasto que fue ministro de Uribe, que fue ministro de Duque y que está impune de la manera más vil posible. En ese sentido, es muy destacable este video del médico documentalista, defensor de derechos humanos, Pablo Bohórquez, que hace una entrevista a un señor que es especialista en la materia, el señor Andrés Arellano Báez, experto en el tema de la deuda externa y también experto en temas de relaciones internacionales. Sobre este video tan importante que les invito a que lo compartan en sus redes sociales, porque están en el canal de YouTube que se llama Palabras Mayores, que es un proyecto educativo de conciencia crítica y política del médico Pablo Bohórquez. Les invito a que compartan este material, este video, porque hoy más que nunca nuestro país necesita este tipo de ejercicios de memoria histórica. No puede ser posible que un robo que es de nuestra historia reciente sea tan olvidado por la prensa y peor aún por el pueblo colombiano. A la gente se le va olvidando la gran cantidad de robos que nos han hecho. Y yo sí tengo mínimo 10 cosas para decir de este video que acabamos de observar de Pablo Bohórquez y del señor Andrés Arellano Báez. Número 1, es un escándalo de 3 gobiernos. Es decir, no solamente es de Duque, no solamente es de Santos, no solamente es de Uribe. Es un robo billonario de 3 gobiernos. Teniendo en cuenta que el gobierno de Juan Manuel Santos se jactó de no ser uribista, pero miren, recuerden lo que hablamos en la primera parte de la clase. Santos supuestamente traicionó a sus electores por hacer el proceso de la paz en La Habana, pero Santos siguió gobernando para las mismas élites nacionales y multinacionales. Santos siguió robando como en Reficar y como en este caso de los bonos Carrasquilla. Entonces, Santos fue tan ladrón como Uribe y Duque fue tan ladrón como Santos y como Uribe. La diferencia fue que Uribe cometió más crímenes de terrorismo de Estado. Esa fue la diferencia. Por eso Uribe fue el presidente más nefasto. Uribe ha sido el presidente más nefasto de toda la historia de Colombia, porque ninguno tiene 6.402 falsos positivos, ninguno. Ni siquiera Simón Bolívar los tiene. Entonces, el primer argumento que quiero que pensemos es cómo es posible que 3 gobiernos le hayan robado el agüita a 3,5 millones de colombianos y que muchos de esos millones voten por estos mismos gobiernos nefastos. O sea, es increíble. Ese es el primer argumento que quiero que pensemos. Eso se llama complejo de Estocolmo. Eso es sentirse identificado por su victimario. Es algo tremendamente cuestionable. El segundo argumento que tengo sobre este video tiene que ver sobre ese tema de coger el Estado como un instrumento para robar. Recordemos la tesis del politólogo Gilberto Tobón, que en mi opinión debería ser ministro de Petro. O sea, ese señor merece ser ministro de Petro más que cualquiera. Ojalá le den alguna cartera. Ojalá. Todavía está a tiempo Petro. Pero Gilberto Tobón dice que el Estado es un sistema mafioso para robar. Y este ejemplo de los bonos Carrasquilla es fehaciente, es evidente. Entonces, definitivamente, lo que decía Turbay Ayala, aparte de ser descarado, es algo que nos invita a la reflexión. Decía Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982, que no, que hay que robar pero poquito. O sea, desde ahí empieza
ese reconocimiento del politiquero mafioso ladrón. No, señor Turbay Ayala, así se revuelque en su tumba, pero no se puede robar al Estado colombiano, ni con bonos Carrasquilla, ni con paraísos fiscales, ni con exenciones tributarias, ni con Reficar, ni con agroingresos robo seguro. Porque ese dinero se supone que es del pueblo colombiano y que los politiqueros que se montan a la Casa de Nariño, que se montan al Congreso, que se montan a las Cortes, solamente son servidores públicos que viven de ese dinero y que deben administrar bien ese dinero. Pero estos señores uribistas, porque Santos también lo montó el uribismo y Santos también robó y gobernó para los sectores que gobiernan el uribismo, por eso los ricos no se fueron del país cuando ganó Santos y cuando Santos traicionó a Uribe. Pero ¿qué traición fue esa? Continuar el robo de Reficar, que también fue billonario, continuar el robo de los bonos Carrasquillas, que la gente cree que eso empezó apenas en el gobierno de Duque, y muy bien lo dice el señor Andrés Arellano Báez, eso viene de hace 11 años como mínimo, y hace más de 11 años. Lo que pasa es que se destapó el escándalo hace unos cuantos años, pero eso viene de mucho más atrás. Eso viene desde que Carrasquilla fue ministro de Uribe. Entonces, yo sí tengo un cuarto argumento que tiene que ver con que, bueno, un tercer argumento más bien, que esta deuda la pagamos todas las personas que compramos cualquier producto que tenga IVA, por ejemplo, o que pagamos cualquier renta. Esto no lo está pagando la gente que lo robó. Y por eso, hoy más que nunca, hay que exigirle al nuevo gobierno de Gustavo Petro, que se posesione el próximo 7 de agosto, que haga lo posible para que los responsables paguen por esto. Esto no se puede quedar impune. No se puede quedar impune, porque si esto se queda impune, el gobierno de Petro sería el cuarto gobierno cómplice de este robo billonario al pueblo colombiano. El quinto argumento, algo que también vimos con la trampa de la GIS política, que fue la trampa que Uribe usó para reelegirse con soborno y por la cual Uribe tampoco pagó nada. Cambiar la ley colombiana para beneficio personal. Eso fue lo que hizo Carrasquilla, eso fue lo que hizo Uribe, eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez. Los cuatro igual de ladrones. Entonces, eso es un conjunto de delitos que llamamos corrupción. Y miren que Duque está acusado de prevaricato también. O sea, es que hay varios, hay jueces que están acusados de prevaricato. Están acusados de robarse el dinero de la paz. Es que miren, se robaron el dinero del agua, se robaron el dinero de las tecnologías de la información y la comunicación para la infancia, se robaron el dinero de las víctimas del conflicto armado, de las víctimas que casi la mitad son de ellos, son de paramilitares y del gobierno de turno. Las guerrillas también tienen su porcentaje, pero si juntamos las víctimas de las guerrillas, no son más que las de paramilitares y son casi las mismas que las víctimas de los gobiernos de turno. Entonces, esto es bastante delicado. Hay también un tema que se menciona en el video y que vale la pena investigarlo: el escándalo de Interbolsa, que también se destapó en el gobierno de Juan Manuel Santos, un escándalo también de corrupción, el escándalo de Odebrecht. Y Santos se hizo el de la vista gorda, porque Santos también hizo parte del gobierno de Uribe. Entonces, muchos escándalos que venían del gobierno de Uribe, Santos se hizo el de la vista gorda, empezando por los falsos positivos, que quiero que le dediquemos en la parte final de la clase un capítulo a los falsos positivos, porque no nos podemos quedar con la versión tibia de Jorge Orlando Melo. Miren, por eso les traje este libro, que es el último que vamos a analizar en la clase de hoy, de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un libro que ya les he mostrado en otras clases, pero que hoy nos va a servir como una referencia para que estudiemos el tema de los falsos positivos.
de una mirada que no es parcializada, que no es fanática, que no es sesgada, pero que tampoco es tibia, una mirada que nos habla con cifras, porque lo que más me indigna del párrafo de Jorge Orlando Melo es que no cita las cifras de los falsos positivos, por lo menos. Yo no le estoy pidiendo que diga que es terrorismo de Estado, ni ejecuciones extrajudiciales, pero lo mínimo que un historiador debe hacer, es decir, fueron 6.402 hasta la fecha, lo mínimo, pero ni siquiera eso. Aquí por lo menos hay cifras de lo que fueron los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero para que cerremos este tema de este escándalo, de este robo, hay un séptimo argumento que quiero compartir con ustedes para esta tesis, y es el tema de Duque, el punto número 7. O sea, el tema de Duque es increíble, es el tema del pago de comisiones y este tema también de la moción de censura. Yo no le creo ni poquito a Roy Barreras, porque Roy Barreras es un camaleón. Cuando estaba de moda ser uribista, se volvió uribista. Cuando estaba de moda ser santista, se volvió santista en el proceso de paz con las FARC. Y ahora que está de moda el pacto histórico, ya es disque seguidor de Petro. Entonces, si entre 4 años se pone de moda Timochenko, entonces va a ser timochetista. O sea, Roy Barreras es lo que llamamos los países un voltearepas, un tránsfuga, un traidor. Alguien así me genera mucha desconfianza. Y miren, cuando se hizo la moción de censura al señor Carrasquilla, miren lo que salió a decir. O sea, una cosa totalmente pro robo. En el pacto histórico hay gente muy indeseable, no solamente Roy, Armando Benedetti, ese señor Flores, que es detestable también. O sea, hay gente perversa en el pacto histórico. Ojalá que esa gente no vaya a empañar el gobierno de Gustavo Petro, ojalá. Octavo argumento, y este sí que me duele, este me duele en el alma. O sea, ¿cómo es posible que se haya juntado este escándalo, este robo billonario, con el maldito escándalo de Panama Papers? Y luego llega el escándalo de Pandora Papers. Y todo eso lo taparon con la pandemia, todo. Claro, la pandemia fue delicada, algunos dicen que no fue pandemia, otros que sí, unos son vacunas, otros son antivacunas, listo, normal. El metro sigue en pandemia todavía, cuando el metro decía que el metro no era foco de contagio, unas contradicciones en la pandemia, pero eso lo discutiremos más adelante. El hecho es que la pandemia se convirtió en la cortina de humo perfecta para tapar esta gran cantidad de escándalos, para tapar la política, para tapar el escándalo Bonos Carrasquilla, para tapar el escándalo de Panama Papers, el escándalo luego de Pandora Papers, escándalos en donde se roban billones, no solamente con exenciones tributarias que dio Duque o paraísos fiscales, sino que en donde también se juntan robos. Esa asociación entre este robo y el de Panama Papers, en donde el Carrasquilla tenía su empresita, o sea, el tipo juntó 2 robos en uno. O sea, eso es un mago para robar. Carrasquilla, por eso le decían ratasquilla. O sea, yo sé que es una falacia ad hominem, como decimos en el curso de argumentación, pero es que ese apelativo de ratasquilla le queda perfecto. Y eso que no es tan perfecto, porque es que las ratas no son así, hombre. O sea, las ratas no son tan ladronas. Las ratas roban un quesito para comer. O sea, es un insulto con los roedores compararlos con Carrasquilla. Por favor, respetemos las ratas. Y lo que más me duele, o sea, es que entre más voy leyendo los puntos que sacamos del video, o sea, me duele el tema de Wikileaks, que es el concepto número 9. Me duele profundamente ese tema de Wikileaks. O sea, ¿cómo es posible que un hombre, un hacker que está al servicio de la humanidad, como Julian Assange, es un hacker, no es un cracker, es un hacker, pero que nosotros tenemos también aquí nuestra versión chipchombiana con el hacker de la fiscalía, ¿sí? Ahorita hablaremos un poco de él, pero Julian Assange es acusado por el imperio de Estados Unidos de ser un terrorista informático. O por favor, o sea, uno cómo va a ser un terrorista informático siendo un hacker que antes está denunciando gobiernos terroristas, gobiernos ladrones, gobiernos colonialistas, gobiernos imperialistas como el de Estados Unidos. Miren esa persecución judicial tan absurda,
que le han hecho en las últimas décadas a Julian Assange. Lo han acusado sin pruebas de abuso sexual. En este momento lo tratan como un delincuente internacional. Lo tienen encerrado en condiciones precarias. El único pecado de Julian Assange fue denunciar corruptos, gobiernos asesinos, colonialistas, imperialistas y corruptos. Como hacker, sí. Pero ese concepto de terrorismo informático es totalmente inventado de los mismos creadores en la época del gobierno de Uribe, cuando a los docentes opositores a Uribe nos llamaban adoctrinadores de terroristas, cuando a los estudiantes que protestaban Uribe les llamaba pequeños terroristas, cuando a defensores de derechos humanos, a sindicalistas, a ONGs, a periodistas, magistrados y políticos opositores los llamaban voceros del terrorismo o terroristas de civil. Hay grabaciones de Álvaro Uribe Vélez diciéndole terrorista a todo mundo, haciendo matar a la gente con el rótulo de terrorista. Y eso Uribe lo aprendió el imperio de Estados Unidos, que trata de terrorista a todo aquel que critique su imperio, sus genocidios y sus más de 60 invasiones. Y eso es terrible, porque miren, yo les quiero contar una anécdota que pareciera personal, pero que no es tan personal. Yo tenía un canal, bueno, todavía lo tengo, pero yo tenía un canal de YouTube monetizado hasta marzo de este año. Y en febrero, el 24, llegó el conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto en el Donbass llevaba 8 años, como ya lo hemos dicho. Y en esa semana de febrero y en esas primeras semanas de marzo, hice una serie de videos dando mi lectura crítica del conflicto en Ucrania. Y yo critiqué por igual el imperio de Estados Unidos y el imperio ruso. Hasta que un viernes hice un video de las más de 60 invasiones de Estados Unidos. Un video en el que comprobaba históricamente que Estados Unidos ha invadido 10 veces más que el imperio ruso. Teniendo en cuenta que el imperio ruso era el 50% en población de la Unión Soviética. Hechos totalmente documentados, hechos verdaderos, hechos que los mismos gringos aceptan, que han invadido más de 60 veces diferentes países de todos los continentes. Y justo en esa semana que hice los videos críticos al imperio de Estados Unidos, me desmonetizaron el canal, me llegó un aviso, y es que la monetización de su canal será suspendida porque usted se está lucrando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por favor, mis videos en esa época no pasaban de 50 vistas, hombre. Uno con eso no se ganaba ni fue puta centavo, porque YouTube paga $1 por 1000 vistas, o sea, no me ganaba ni siquiera medio centavo de dólar. Por favor, no me ganaba ni 1000 pesos colombianos. Y que yo me estaba lucrando del conflicto. Hice 4 o 5 videos y entre los 4 o 5 videos me gané medio dólar. O sea, entonces, según YouTube y Google, yo me estaba lucrando del conflicto de Rusia y Ucrania con 2000 pesos colombianos, por favor, con medio dólar. Eso fue lo que gané con los videos. Mi pecado fue criticar el imperio de Estados Unidos. Pero claro, yo soy un huevón. ¿Cómo voy a criticar al imperio de Estados Unidos en un medio de comunicación, en una empresa que es gringa como Google y que es la dueña de YouTube? Yo me lo busqué. Y Julian Assange también se lo buscó, y por eso en este momento está tratado como un perro criminal. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque es increíble que estas sociedades, estas empresas como Google, se las tiren de ser demócratas, de respetar la libertad de expresión, cuando están al servicio de un imperio. Y ni siquiera tuvieron la gallardía de borrarme el canal, ni de hacerme una falta, porque yo no estaba faltando la verdad. Porque si yo estuviera haciendo videos conspirativos y falsos, me podían hacer una falta, me lo podían bloquear en todo el mundo. Pero yo estaba contando una verdad histórica, una verdad que ni siquiera ellos niegan. Y lo más chistoso de todo fue que después quitaron el aviso y dijeron que era que
yo tenía que demostrar que me llamaba Universidad Nómada, o sea, que yo tenía que presentar una cédula. Y es que no, esto tiene problemas fiscales porque hay dudas sobre su identidad. Entonces ya, para tapar inicialmente la intención macabra de censurarme, me dijeron que, o sea, que yo, Wilmer Zuleta, tendría que demostrar que me llamo Universidad Nómada. O sea, ¿yo cómo voy a demostrar eso? Es que me tocaría ir a la registraduría y decir que me llamo Universidad Nómada, me tocaría cambiarme el nombre para que me devuelvan la monetización. O sea, miren, hasta donde llega el imperialismo. Y eso que no me borraron el canal porque quizás vieron que ya estaban siendo demasiado injustos. Y yo no estoy diciendo que los canales rusos tengan la razón, no. También están trabajando para una agenda, como lo hemos dicho acá. Pero eliminar canales como Russia Today, más conocido como Actualidad RT, y Sputnik, es demostrar que ellos solamente quieren que se imponga la verdad de ellos. Porque el pensamiento crítico es que uno pueda conocer todas las versiones. La gringa, la de CNN, la alemana de DW y la rusa de Sputnik y de Actualidad RT. Es lo mínimo. Pero al borrar esos canales rusos están demostrando que tienen algo que ocultar y que ellos tienen rabo de paja porque han invadido más de 60 países. Por eso lo que han hecho con Julian Assange es lo que me da moral a mí, pero en un sentido negativo. O sea, me da moral porque a mí por lo menos no me tienen encerrado. Pero el día que les dé por decir que el proyecto mío de Universidad Nómada es terrorismo informativo o terrorismo docente, el día, así como dicen que lo de Julian Assange es terrorismo informático, me meten a la cárcel y después inventan que violé a alguien y me extraditan y me dejan hasta los 100 años, hasta que me muera en la cárcel, me condenan a condena perpetua. Entonces, miren, esto es delicado. Por eso me encanta que en este video Pablo Borges haya mencionado el tema de Wikileaks, porque es una forma análoga a los manejos internacionales que han tenido los ladrones locales. Y por último, también quiero rescatar un 10º punto del video, que es, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se robaron esa plata, ¿la podemos recuperar o no? ¿Petro la va a poder recuperar? No sabemos, porque esto se llama pensar la historia, no se llama pensar la futurología. Si fuéramos adivinos o Nostradamus diría, sí, hermanos, tengan fe que Petro va a recuperar esos billones que se robaron, tengan fe, hermanos. Pero no, esto no es futurología, esto es pensar la historia. Aquí hablamos de lo que pasó, no sabemos lo que va a pasar. Ojalá que el gobierno de Gustavo Petro haga lo humana y políticamente posible para que al menos se recupere algo de esa platica que robaron. O si no se recupera la platica, que ese señor Carrasquilla se vaya para la cárcel, que el señor Álvaro Uribe Vélez responda por los falsos positivos, responda por su reelección fraudulenta con la GIS política, responda por el corrupto trato con sus hijos de zonas francas, que respondan por el robo millonario de Reficar, que respondan por el robo multimillonario de Agroingreso Robo Seguro, que respondan por los líderes sociales asesinados, por las masacres de terrorismo de Estado y sobre todo por los falsos positivos. Porque quiero terminar esta parte de la clase para que entremos en la última parte con algo muy importante. El ministro de Defensa de Gustavo Petro es un señor que fue magistrado. Es extraño, porque esperaban que nombraran un militar o un paramilitar, pero ¿por qué nombran de ministro de Defensa a un magistrado que investigó parapolítica y que metió parapolíticos uribistas a la cárcel? Eso es un mensaje que le está dando Petro a Uribe. Le está diciendo, esos 300.000 militares que tiene Colombia y esos policías que tiene Colombia, los va a mandar un señor que metió a tus parapolíticos a la cárcel. Eso es un mensaje contundente de Petro. Y Petro resultó ser más estadista de lo que uno podría creer, porque el tipo se reúne con Biden, se reúne con Duque, se reúne con Rodolfo Hernández y se reúne con Álvaro Uribe en términos pacíficos. Y después le pone de ministro de Defensa a un enemigo político de Uribe, de los parapolíticos y del uribismo. O sea, Petro ahí le dio una cachetada, la hijo de madre, al uribismo. Y ojo con este punto que pongo aquí con negro, ¿verdad? Ese ministro de Defensa
va a poner a temblar a los que tienen escándalos pendientes por falsos positivos, por narcoparamilitarismo y por terrorismo de Estado, entre ellos el recién renunciado Zapateiro. Zapateiro ha cometido más de 10 crímenes y tiene miedo, por eso renunció, porque tiene miedo de ser subalterno de Gustavo Petro, por eso renunció. Él renunció no por su padre, como dijo en medios, él renunció porque él tiene casos de falsos positivos, tiene relaciones con el clan narcoparamilitar de los Géneco, de los Char, y porque participó en masacres, porque también fue cómplice de personas que protestaban en el paro del año pasado que fueran asesinadas. Entonces ese Zapateiro es uno de los que va para la cárcel y tiene que ir a la JEP a decir la verdad para que le hagan una rebaja de condena o algo así. Entonces Zapateiro tiene miedo. ¿Cómo? Exacto, ese es otro de los crímenes que Quintero y la familia de Quintero, el futbolista, lo acusan. Sí, señor, ese mismo. Entonces, Zapateiro a tus zapatos o Zapateiro a la cárcel. O sea, Zapateiro las va a pagar. Y más de uno tiene miedo, porque saben que este gobierno no es tan amigo de ellos y que por más politiqueros que se metan como Roy Barreras y Armando Benedetti, no la tienen fácil con Petro, porque Petro no es tan manipulable como Duque, ni tiene tantos tapados como Juan Manuel Santos, que también tiene rabo de paja porque fue ministro de Uribe. Así que en la última parte de la clase vamos a centrarnos en el tema de los falsos positivos.